Buenas tardes. Acá tenemos el pequeño video que va a reemplazar la tutoría de martes 20 de agosto de Formación Ética y Ciudadana 2 del segundo cuatrimestre del 2024. Eh, Antes de arrancar este pequeño recorrido que va a reemplazar la tutoría del día de ayer, que no se realizó debido a la jornada de paro y lucha que seguimos realizando por el reclamo salarial y presupuestario de las universidades públicas. Eh, Hago un pequeño comentario acerca de cómo quedó el horario definitivo de la tutoría. Finalmente se realizó la votación en el grupo de WhatsApp y la tutoría se mantiene en el horario de los martes a las 16 horas. Así que ténganlo en cuenta, agéndenselo, y aquellos que no puedan llegar por diversos motivos, principalmente los que tienen tutoría de otra materia antes, no se preocupen que, como siempre les digo, esto va a quedar grabado, así que pueden volver sobre esa primera parte que se pierda. Bien, la propuesta de la tutoría de hoy va a ser hacer el recorrido con ustedes como para ir señalándoles los puntos más eh, importantes, los puntos centrales de lo que es la semana 2 de contenido. Bien, ustedes van a ver en el campus, en la unidad 1, seguimos en la unidad 1 de Estado y Nación. Esta semana 2 vamos a trabajar los conceptos de Estado y Nación, ¿sí? Que vamos a ver que están muy vinculados entre sí. Iniciamos el recorrido. A ver, guárdenme. Ahí está. Eh, Bien. El recorrido inicia con la pregunta que es el Estado. Nosotros es un término que utilizamos muchísimo, ¿sí? No solo en lo que es ciencia política o filosofía o las ciencias sociales en general, sino que en la vida cotidiana utilizamos el término Estado en un montón de ocasiones. Aquí vamos a tener una primera aproximación de lo que es el Estado. Tengan en cuenta que Estado se utiliza en más de una manera, ¿sí? Entonces en esta primera parte presten atención a las distintas maneras que tenemos que utilizar el término Estado y cómo en este sector de acá, van a ver que a lo largo de todo el recorrido de nuestra materia van a tener estos pequeños recuadros con definiciones y conceptos, los distintos conceptos que engloba la palabra Estado, ¿sí? Presten atención a eso. Y luego aquí tenemos un Genially con un ejemplo de lo que es la Ciudad del Vaticano, que es el estado más pequeño del mundo, en donde van a poder ver los tres elementos constitutivos de cualquier estado, ¿sí? Cuando hablamos de la existencia de un estado, el estado debe cumplir, tener estos tres requisitos, que son un territorio, una población y una soberanía o gobierno, que hay una pequeña particularidad en relación a este término, ¿sí? Así que ustedes, cliqueando en cada uno de estos elementos, van a poder tener una breve definición y explicación de a qué nos referimos con que un Estado debe tener un territorio, debe tener una población y debe tener una soberanía o gobierno. No dejen, esto es importante, los Genially a veces se esquivan, pero de adentro de los Genially tenemos un montón de definiciones importantes, así que no dejen de revisarlo. Bien, avanzamos a la siguiente parte. Y acá tenemos otra cuestión, otro término que aparece en nuestro vocabulario. Esto es una aclaración que hacemos al principio de nuestra materia, que tiene que ver con que nosotros tenemos vocabulario técnico en lo que es la ciencia política, en nuestra materia en formación ética y ciudadana. Entonces, una de las primeras tareas que tenemos, y esta primera semana la vamos a dedicar especialmente a eso, es
a distinguir nuestro vocabulario técnico del vocabulario cotidiano o las palabras que usamos en el día a día. En ese sentido, muchas veces, además de hablar de Estado, también hablamos de nación, ¿no? De naciones, de estados, de naciones, de países. Entonces, lo importante es que esta primera semana podamos empezar a distinguir a qué nos referimos cuando hablamos de naciones, a qué nos referimos cuando hablamos de Estado. Sobre todo en términos de la disciplina de formación ética y ciudadana. Entonces, la siguiente parte, luego de definir Estado, vamos a definir lo que es una nación. Van a ver que la nación está muy vinculada con uno de los elementos del Estado, que es la población. Una nación está muy vinculada con una población y yo ya les podría anticipar, ustedes presten atención a las definiciones que figuran en la tutoría, pero que una nación es una población con una característica específica, con una especie de cemento, por decirlo de alguna manera, que une a esa población de una manera muy especial, ¿sí? De hecho, ese va a ser el foco de nuestra actividad de la semana. Así que aquí en la segunda parte tenemos la definición de lo que es una nación. Avanzamos un poco más con nuestro recorrido y aparece un tercer concepto que podríamos decir que es la combinación de el concepto de Estado y la combinación del concepto de nación, que es el concepto de Estado nacional. En ese sentido, aquí tenemos una definición adicional y vamos a ver cómo un Estado nacional, la particularidad que tiene es eh, que agrega a sus tres elementos, esos tres requisitos que hablamos al principio de territorio, población y soberanía-gobierno, el adjetivo nacional. Entonces, en esta parte del recorrido, acá tenemos una especie de revisión de a qué nos referimos del sentido de pertenencia o de las historias oficiales de las naciones, ¿sí? Con un ejemplo de Los Simpsons. Tengan en consideración que tiene 2 páginas. Tengan en cuenta que lamentablemente no conseguimos el doblaje latino de esta escena. Está en español ibérico, en español en gallego, como se dice. Pero bueno, presten atención porque plantea un problema muy interesante en relación a lo que son las historias oficiales, ¿no? Lo que son los próceres, que son nuestros símbolos patrios. ¿Qué pasa? ¿De dónde salen estas historias? ¿Y son ciertas, son verdaderas? ¿Y qué pasa si de repente, acá en este caso tenemos el caso de Jeremías Springfield, que es como el gran prócer del pueblo de los Simpsons, de Springfield. Pero, ¿qué pasaría si el día de mañana alguien viene y nos dice, bueno, todo lo que se dice de San Martín, por ejemplo, no es cierto, ¿no? Como para reflexionar un poco al respecto. Luego de este ejemplo, tenemos otro Genially en el que van a encontrar varios conceptos, ¿sí? En relación a el Estado-Nación. Básicamente, en este Genially ustedes lo que van a tener es una revisión de los 3 requisitos del Estado: territorio, población y soberanía-gobierno, pero cómo se empiezan a vincular en relación a la nación, ¿sí? Al concepto de nación. Entonces, si ustedes inician el Genially aquí, van a poder visitar los 3 elementos del Estado nuevamente, pero en relación al Estado nacional. Y presten principal atención a que, por ejemplo, esto es una cuestión de navegación, que les dejo una recomendación, que es, por ejemplo, si yo accedo en territorio nacional, van a ver que aparecen varias ítems de recorrido. Traten de ir siempre desde el primero hacia el último, ¿sí? Porque tienen un ordenamiento. Entonces, en cada uno de estos apartados, tienen alguna consideración, en este caso sobre el territorio. Si quieren pueden volver al inicio para elegir alguno de los otros 2, o pueden seguir avanzando aquí. ¿Sí? Fíjense, acá empieza desde acá y va avanzando por los recorridos.
y lo mismo en el último. Entonces, ¿qué nos cambia en la noción de territorio, de población y de soberanía o gobierno el hecho de que el Estado sea nacional y no simplemente un Estado? O sea, hoy en día es raro que no encontremos estados nacionales, la mayoría son estados nacionales, pero el Estado nacional es un tipo de Estado que tiene un vínculo entre su población mucho más fuerte, ¿sí? Y ese vínculo es lo que nosotros llamamos el sentido de pertenencia, que nuevamente es lo que vamos a trabajar en esta semana. Eh, y ese sentido de pertenencia le da una unidad a ese Estado que hace que su población, su territorio y su soberanía también sean mucho más fuertes que en la de un Estado en la que no se da ese sentido de pertenencia, en la que no existe un sentido de nación. ¿Sí? Entonces presten atención a las particularidades que van a encontrar en este. Avanzamos un poco más en el recorrido. Y acá vamos a hablar un poquito más acerca de otro de los usos que nosotros usamos del término Estado y principalmente tiene que ver con esto es un exceso de Estado o una ausencia del Estado, ¿no? Ustedes es posible que hayan escuchado hablar de varias discusiones, principalmente ideológicas, ¿no? Y sobre todo en esta época en la que eh, la fuerza política que está a cargo del gobierno tiene una ideología muy particular en relación sobre el rol del Estado, ¿sí? Eh, entonces hablamos de exceso de Estado y ausencia de Estado. Fíjense y presten atención que cuando hablamos de exceso y ausencia de Estado, no estamos hablando de todo el Estado, como la unión de población, territorio y soberanía-gobierno, sino únicamente de Estado-gobierno, que es el gobierno específico. Entonces, cuando hay un exceso o una ausencia de Estado, estamos hablando de un exceso de gobierno o un exceso o una ausencia de gobierno. El gobierno está eh, avanzando demasiado por sobre lo que debería ser o no está avanzando lo suficiente. En ese sentido, por ejemplo, ustedes van a ver, en este caso también empecemos a vincularnos con la señalética, por decirlo de alguna manera, de nuestra materia, que tiene que ver con estos recuadros de problematización, en el que les planteamos justamente un caso para analizar. O sea, pensemos un poco qué pasa si el Estado viene, si el gobierno de alguna u otra manera entrara en mi casa y me diga, no, usted no puede comer milanesa los días martes, por ejemplo. Usted los días martes tiene que comer ensalada, los días miércoles puede comer milanesa y los días jueves puede comer pasta. Y los otros días puede comer lo que quiera, pero martes, miércoles y jueves decide el Estado. Eso es lo que nosotros podríamos llegar a pensar como, bueno, esto es un exceso de Estado. En cambio, una ausencia de Estado es, por ejemplo, si ante un derecho básico que consideramos como básico, ¿sí? Como la educación o como la salud, no, el Estado no provee ese servicio. Entonces, tratemos de ver esos dos extremos en términos de exceso de Estado y ausencia de Estado. Avanzamos un poco más. Y aquí nuevamente, o sea, seguimos avanzando con esta noción de ausencia de Estado y exceso de Estado. Y tenemos una problematización adicional con una entrevista muy interesante entre el actual presidente, que en este momento, en el momento de esta entrevista no era presidente aún, y Juan Grabois, que fue uno de los candidatos en las PASO a la presidencia también. Eh, Fíjense cómo estos dos candidatos tienen visiones muy diferentes acerca de lo que es exceso de Estado y lo que es ausencia del Estado. Entonces, es una entrevista bastante, es breve el video, son
Ahí está. Esa es la primera aclaración, el primer comentario que dice Javier Milei acerca de si el Estado debe, por ejemplo, en este caso la discusión es si el Estado debe o no empezar a prohibir o tener algún tipo de intervención en relación a ciertas sustancias que son nocivas para nosotros. En este caso, el consumo de cigarrillos, ¿sí? Pero también podríamos hablar del término de la cuestión de el exceso de azúcares, por ejemplo, con el etiquetado frontal. Hay muchos casos para analizar. Pero prestemos atención que en esta entrevista son unos 6 minutos y medio, son unos 7 minutos de atención. Presten atención a la discusión que tienen ambos candidatos, porque uno va a sostener que el Estado, y acá estamos hablando de Estado-gobierno, no debe avanzar sobre determinadas cuestiones, mientras que el otro dice, sí, fíjense que en realidad fue necesario que el gobierno hiciera algo para que el consumo de cigarrillo no afectara a la población. Entonces, es un caso para problematizar. No es necesario que comenten en ningún lado, ¿sí? La idea puntualmente era que ustedes vean esta entrevista y trabajando en la tutoría de esta semana, pero lo vamos a trabajar en la tutoría de la semana próxima, si les parece. Vamos a tener una pequeña discusión acerca de esto para ver qué pensamos. Luego, y acá iniciamos otra cuestión de nuestra cursada, van a tener la propuesta de un autotest. Esta es una de las actividades que tienen dentro de cada una de las semanas. El autotest nos va a servir para fijar contenidos, ¿sí? Es un simple cuestionario con algunas preguntas, son preguntas de respuesta múltiple, a ver si las puedo, bien, fíjense. La primera pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones acerca del concepto de Estado es correcta? Entonces ustedes pueden seleccionar una y luego cliquearán acá en comprobar y podrán ver si les fue bien o les fue mal. Y así con las 3 preguntas que tienen. La idea es que ustedes puedan fijar contenidos eh, y no se preocupen, o sea, a mí lo que me interesa es que ustedes lo hagan para comprender un poco mejor lo que están leyendo, ¿sí? Para fijar conceptos. No es una actividad que tenga calificación y es una actividad que ustedes pueden realizar cuantas veces quieran. La pueden realizar, equivocarse, volver a hacerla. La idea es que se equivoquen y que aprendan con cada una de las veces que lo hacen, así pueden ir fijando contenidos. Entonces, ¿cuáles son los elementos este, que componen un Estado? ¿Cuáles son los elementos que hacen que una población sea una nación y no sea simplemente un grupo de personas en un hotel, por ejemplo? Este, ¿Qué diferencia hay entre el Estado y el Estado-gobierno? Esas preguntas nos van a ayudar a fijar contenido y a su vez esta herramienta de autotest van a ver que las tenemos todas las semanas. Así que aprovechenla porque van a ayudar a afianzar algunos conceptos de la lectura. Y acá lo que quizás les parece un poco más importante a todos es la actividad específica de la semana. Ustedes, digamos, ustedes la sección de fijamos con el conocimiento la van a tener todas las semanas. Son autotest que les van a ayudar a clarificar algunas cuestiones conceptuales. Pero las actividades de la semana van a ver que tenemos una cada 2 semanas, ¿sí? Y estas, si bien no son de realización obligatoria, repito algo que dije en la primera tutoría, sí les recomiendo mucho hacerlas, porque así yo les puedo dar devoluciones y ustedes van a ver que cuando llegue el momento del TP, vamos a volver sobre las mismas consignas de las actividades semanales. Entonces, si ustedes ya realizaron la actividad y yo ya les hice una devolución, solamente tendrán que modificar o no, si lo hicieron bien, lo necesario y ya tienen hecha una parte del TP1, ¿sí? Así que no se olviden de intentar hacerlo, aunque sea. Si bien no es de entrega obligatoria, recomiendo fervientemente que lo realicen todas las semanas, que tengamos actividad. Bien, esto sí se los voy a leer. La actividad de esta semana se llama Este es mi hogar. Esta semana estuvimos trabajando las nociones que componen el Estado-Nación.
Un territorio con una población y una soberanía gobierno. De entre esos conceptos hablamos del sentimiento de pertenencia o unidad que debe tener la población y la importancia de la soberanía del gobierno, con las nociones de exceso de Estado y ausencia de Estado. Teniendo estos elementos en mente, te proponemos la siguiente actividad. Y acá viene lo que ustedes tienen que hacer. Pensá y elegí algún aspecto de tu vida en el que encuentres el sentido de pertenencia a tu país. Puede ser algún momento de tu historia personal, alguna comida, alguna canción, libro, deporte, lugar, prócer, momento de la historia nacional. En fin, lo que se te ocurra que aporte a tu sentido de pertenencia. Escribí en un párrafo de entre 50 y 100 palabras en el que expliques por qué ese aspecto o elemento genera este sentimiento. ¿Por qué te hace sentir pertenencia? ¿Lo compartís con alguien más? Cuando termines la actividad, colga tu tarea en este link. ¿Sí? Y aquí, una vez que cliquen en el link, van a tener las mismas consignas, pero aquí pueden agregar la entrega y subir el archivo en el que ustedes tengan la respuesta a esta actividad realizada. Nuevamente van a ver que en todas nuestras actividades tenemos algunas orientaciones que van a servirles a ustedes para facilitar esta tarea. Entonces acá, por ejemplo, la orientación para esta actividad es, podés pensar en qué aspectos de tu vida te sentís perteneciente a tu país. Más allá de la nacionalidad que figura en tu documento y más allá de ser el lugar donde naciste, ¿qué te hace sentir de tu país? Buscamos sentimientos al respecto, orgullo, cariño, vergüenza, enojo, fervor, etc. Y buscamos los aspectos del país que te generen esos sentimientos, su territorio, su población o su gobierno. También puedes contar parte de tu historia personal para explicar estos sentimientos. Puedes pensar en momentos de tu crianza, comidas, canciones, equipos de fútbol, eventos de la historia nacional, personajes de la historia y la literatura, símbolos, lugares, olores. No hay límite. Entonces, básicamente ustedes lo que tienen que pensar es ¿en qué sentido yo me siento parte de mi país? Más allá de que en mi documento diga que soy argentino, en mi caso, yo tengo que extenderme un poco más y decir, ok, ¿por qué yo considero que soy argentino y no que soy uruguayo? Y bien podría decir, bueno, el mate es un gran ejemplo, ¿no? Yo en lo particular no tomo mate, pero la mayoría de las personas que toman mate consideran que el mate es un objeto y una bebida que les hace sentir que forman parte de algo más grande que ellos, que todos los argentinos toman mate, entonces yo cuando tomo mate me acuerdo de cuando era chico que me criaron y mi mamá y mi papá tomaban mate en el desayuno y me compartían conmigo y con mis hermanos, o cuando estaba estudiando para dar algún parcial, algún trabajo en el SAD, por ejemplo, y mis compañeros de trabajo compartimos el mate entre todos nosotros. O sea, fíjense cómo un mate, que es simplemente una bebida, forma parte de una actividad en común, un símbolo también, algo que aporta ese sentido de pertenencia. Entonces, en este caso puede ser el mate, puede ser alguna canción, puede ser un estilo de música, puede ser un lugar, ¿sí? Puede ser el himno nacional, por ejemplo. Puedo decir, el himno nacional, cada vez que lo canto yo me siento parte de mi país porque todos nos ponemos a cantar exactamente lo mismo. Y en la letra del himno, por ejemplo, se habla de todas las características que tenemos los argentinos, ¿sí? Eh, Jueguen también, anímense, o sea, si ustedes tengan en consideración que esta actividad no tiene calificación. Recién en el TP vamos a tener un aprobado y un reformular, si se quiere, o entregado. Así que ustedes den rienda suelta a la imaginación, piensen un poco, jueguen un poco e imagínense qué es lo que me hace sentir argentino o argentina. ¿Sí? Más allá de haber nacido en Argentina o más allá de que en mi DNI figure esa nacionalidad. Si es que nacieron acá o no, ¿no? Porque también pueden haber sido migrantes y que estén viviendo aquí. Entonces, también pueden pensar, si yo nací en Paraguay pero vine a vivir a Argentina, ¿me siento argentino? ¿Siento que formo parte de la nación argentina? Porque puede ser incluso que
una persona venga del extranjero y que aún no tenga el documento nacional, pero que sí se sienta que forma parte de la nación argentina, más allá de porque está viviendo acá. ¿Qué es lo que le hace sentir, te hace sentir parte de esta nación? ¿Sí? El concepto que estamos buscando es el de sentido de pertenencia. Así que presten atención a ese concepto a lo largo del recorrido y traten de ejemplificarlo con algo de nuestras vivencias personales. Y, por supuesto, como no puede ser menos, para aquellos que se sientan un poco intrigados por estos conceptos de historia, de la formación de una nación, de la formación de un Estado, tenemos una sección de Para saber más, en el que aparecen dos ejemplos, ¿sí? Que de hecho van a ver que los mencionamos, dos videos en los que hablamos de la disolución de Yugoslavia, que fue un país en su momento, y cómo a partir de esa disolución surgen otros estados, nación, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, etcétera. Y también de Cataluña, por ejemplo, que no forma parte de no constituye un Estado-nación, pero sí podríamos llegar a hablar de la nación de catalanes. Eso van a verlo puntualmente dentro del recorrido de esta semana. Bien, esto fue como un breve recorrido. A ver, aguárdenme que voy a dejar de compartir. Esto fue un breve recorrido por toda la semana. Como habrán visto, no fui ahondando en cada uno de los conceptos porque mi interés es que ustedes lo lean y que vayan teniendo sus inquietudes. No dejen de consultar cualquier cuestión que no se entienda en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Esto yo se lo comenté a algunos de sus compañeros que me hicieron consultas en particular por WhatsApp. Traten de que todas las dudas que tengan ponerlas en el grupo, porque quizás alguno de ustedes tiene alguna duda y yo se las respondo y mi respuesta les sirve para otro de sus compañeros o compañeras. Entonces, no tengan vergüenza, todos podemos confundirnos, todos podemos tener preguntas para hacer, también puede ser que el material no esté lo suficientemente claro, que la actividad no esté lo suficientemente clara, así que no tengan vergüenza, hagan consultas en el grupo de WhatsApp. Eh, y eso puede ayudar también a sus compañeros y compañeras que están cursando la materia con ustedes. Así que espero que se encuentren bien y que esta tutorial les haya resultado útil y nos vemos la semana próxima.